Potestad fue, digamos, la película más importante que yo hice como fotógrafa, como directora de fotografía. A mí me convocaron para hacer el casting de la película y estuve trabajando en el casting, y una vez que se aprobó me desligué de la película. Y un día me llaman para decirme que querían hablar conmigo, el director y el guionista, el que había adaptado la obra de Pavlovsky. Y me ofrecen la película, la dirección de fotografía. Claro, yo había leído, obviamente, por mi trabajo y por la cercanía también con el director, el libro, y era un libro difícil, digamos, difícil para trasladarlo a la pantalla, porque si bien era o es la obra de Pavlovsky, es un hombre que, digamos, roba o, digamos, secuestra a una nena, hija de desaparecidos. No son los hechos reales, sino todo lo que sucede en su mente. Y todo lo que sucede en su mente es un 60% de la película. Que por otro lado, tiene o tuvo una característica muy especial, y es que tenía la película muchísimo subte. O sea, el protagonista va adentro del subte, pasan cosas adentro del subte, secuencias, digamos, actores que entran, que salen, grupos de actores, el personaje, cosas o situaciones que se ven desde adentro del subte hacia afuera, hacia el andén, y que fue algo que, digamos, fue como digo, la tesis para recibirme de directora de fotografía. Porque había poco dinero, por lo tanto no se podía alquilar o no se podía dar demasiado posibilidad de tener 2 trenes a la vez. Se tenía que trabajar 4 o 5 horas durante el momento en que no había movimiento. Se trabajaba a partir de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y por otro lado, digamos, se trabajaba yendo y viniendo con el tren. O sea, en producción también tenía que ver, porque no solamente para repetir, digamos, secuencias, sino porque, digamos, el personaje miraba una estación que había que iluminar o había que acondicionar para que se vea la imagen que desde el subte ve o cree ver, digamos, el actor. Y fue, digamos, muy hermoso el trabajo. Complicado. Me costó, sobre todo al principio, ver, bueno, cómo lo hacemos, digo, para decirlo de alguna manera, o simplemente, bueno, yo entro al vagón y no hay luz suficiente, porque eran los vagones de los viejos. Sí había, porque ya estaban los de la línea D, pero el director quería, y obviamente fue fantástico de la manera visual, trabajar con los vagones viejos de la línea A, que eran hermosos pero con muy poca luz. Entonces, ¿cómo hacemos para que se tenga luz? Y aparte una luz donde pasen cosas. No se podía poner un set de filmación, digamos, de luces dentro del vagón, porque tampoco se podía hacer eso. Entonces, bueno, ahí se inventó de poner unos tubos que casi no se ven, salvo que el espectador sea un ser desagradable, como decía Fabio, para subir el nivel de luz y poder filmar todo, digo, un gran porcentaje, como decía recién. Entonces todo eso fue muy interesante, muy trabajoso.
hubo que romper, no sé, moldes, digo, empezar a decir, bueno, esto cómo lo soluciono, ¿no? Pero el resultado creo que fue muy interesante, ¿no? Pero también tiene que ver, digamos, el poco tiempo que había, porque había, digamos, como se cobraba por hora, estaba muy acotada las horas de filmación, entonces tampoco podía haber problemas en el camino que llevara tiempo para solucionar algún problema de luz, digamos, ¿no? O de cámara. Pero bueno, por suerte anduvo todo bien, fue todo un desafío, un hermoso desafío, y bueno, tengo el mejor de los recuerdos. Y las referencias pictóricas o visuales que tuve en Potestá, fundamentalmente en toda la secuencia final de la muerte de los padres de la nena. Sí, nos basamos en Bacon, en las pinturas de Bacon. Sí. Y por otro lado, digamos, se trabajó mucho elementos como, viendo la película se nota mucho la profundidad de campo. Y mucho, es una película fría. Digamos, a pesar de estar hecha con Kodak, que era como una película que tenía una especie de dominante cálida, yo llevé todo al frío por la historia que se estaba contando, ¿no? Una historia terrible, una historia, digamos, durante el proceso, digamos. De todas maneras, hay como una libertad creativa que ya la tiene la obra de teatro de Pavlovsky, pero que el guión de la película lo ahondó muchísimo, ¿no? Me parece que eso tuvo que ver.